Parashat Matot, segunda entrega. Después que nuestra parashá se refiere al tema de los nedarim, o sea, de los votos, de las promesas que un yudí hace para prohibirse algo, y de la advertencia, obviamente, de no profanar la palabra, y así ingresan otras personas dentro del tema. Después de esto, la Torá pasa a describirnos otro punto, una circunstancia, lo que ocurrió, que fue la guerra que hizo Am Israel, principalmente Moshe, en contra de los midianitas que habían provocado el pecado, que por causa de él murieron 24.000 personas, como lo vimos al final de la parashá de Balak. Y es Dafka Moshe, como dice la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Nekom nikmat bene Israel meeta midianim, que es Akadosh Baruj Hu quien manda a Moshe para que haga esta guerra de venganza, para castigar a los midianitas por lo que habían causado a Am Israel. Y Akadosh Baruj Hu le dice inmediatamente a Moshe después, Ahar te asef el ameja, posteriormente a esto, te reunirás con tu pueblo, quiere decir que va a morir. Y a pesar de eso, Moshe lo hace con zrizut, lo hace con halatzu, o sea, apresuró a las personas, como dice la Torá, para cumplir la mitzvah de Akadosh Baruj Hu lo antes posible. Y no tomó en cuenta que esto significaría finalmente el fin de su vida, pero como él era Eved Hashem, hacía todo de una manera práctica, rápida y apegado a lo que Akadosh Baruj Hu le había ordenado. En este tema, la guerra en contra de los midianitas, obviamente Am Israel vencen, tienen toda una serie de victorias que terminan con reyes, con personas, etc. Y también ellos traen rejush, o sea, ellos traen botín de guerra. Entre las cosas que hay en el botín de guerra resalta un tema que alágicamente tiene que ver con algo que se llama Agalat Kelim, o sea, de purificar de una manera aquellos Keilim, aquellos utensilios que habían pertenecido a una persona que no es judía, y que cuando los quiere utilizar una persona que es parte de Am Israel, tienen que pasar un proceso de purificación, y ese proceso de purificación se llama Galat Kelim. Como haya sido utilizado el Kli, así tiene que ser purificado para poder ingresar en la propiedad de Israel. Esto está contenido en las normas, etc. Y hoy día quiero referirme a algo más profundo que simplemente el tema halágico. Cuando la Torá dice así, Vayomer Elazar HaKohen el Anshei Atzavá. Dijo Elazar HaKohen a las personas del ejército, Habain la Milchama, que ellos volvían de la guerra, o que habían ido a la guerra. Sot Jukat Torah. Esta es la Juká de la Torah. Hemos escuchado la palabra Juká ya previamente en el Humash, cuando se habló de una mitzvah en especial que se llama Paradumá. Pero Juká también se conocen otras mitzvot que se denomina como Juká, y esta es una de ellas. ¿Cuál es la Juká de la Torah? Asher tzivá Hashem et Moshe, que mandó Hashem a Moshe. Ah et hazahav, pero el oro, Beta Kasef y la plata, Beta Nehoshet y el cobre, Beta Habarzel y el hierro, Beta Abdil, el estaño, Beta Haofaret y el plomo, Kol Davar Asher Yabo Baesh, cada cosa que haya sido utilizada con fuego, Ta'abiru Baesh, la tienen que pasar por fuego, Ve Taher, y quedará pura. Ah Bemeinida it Hata, también en Meinidá, o sea, en Mikve, deben ser purificadas. Bejol asher lo yabo baesh, y todo lo que no fue utilizado con fuego, ta'aviru b'mayim, solamente lo tienen que pasar por agua. En la Torá dice, ah et hazahav, pero el oro. ¿A qué se refiere pero el oro? Que si hay haludá, desde el punto de vista lágico estamos hablando, o si hay algún tipo de elemento pegado al oro, debe ser retirado previamente antes de hacer la galá. O sea, sobre lo que hay que hacer la galá, o sea, lo que hay que pasar por fuego, es solamente el metal puro, sin ningún tipo de rastro de otra cosa, solamente el metal puro. Y eso incluye a la plata, al cobre,
al hierro, al estaño y al plomo. Ok, están mencionados en esta parashá 6 metales: oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. El tema de los metales, la realidad del metal dentro de la Torá tiene, como ya hemos expresado, un punto con respecto al tema halágico, o sea, cómo purificar el metal para que ingrese y sea parte de las kelim, de aquellas cosas que pertenecen a un yehudí. Sin embargo, hay algo muchísimo más profundo que une el metal con los principios de la creación. Y es lo siguiente: los metales se forman en las profundidades de la tierra. Los metales son parte de la creación. Y por lo tanto, la posibilidad de utilizar los metales como de otras formas en que la creación se ha manifestado indica justamente un lugar de privilegio del ser que lo hace, en este caso del ser humano, que es el último eslabón en la creación, y por lo tanto puede utilizar todos los eslabones previos. Los metales representan, en el orden de los mundos, representan el mundo mineral, el que se conoce en hebreo como domem, el que no habla. En domem, que es el primer mundo, que es el mundo mineral, para pasar después al mundo vegetal, llamado tzomeach, después al mundo animal, llamado Jai, y después al mundo de los seres humanos, llamado Medaber, el que habla. Entonces los metales son el primer eslabón de la posibilidad que tiene el ser humano de aplicar su dibur, su conocimiento, su intelecto en la naturaleza. Y por lo tanto han sido siempre un punto de reflexión y un punto de ocupación de los sabios y de aquellos que han querido precisamente indagar los misterios que se encuentran en las entrañas de la tierra. Nos referimos a la alquimia. Si bien el término puede parecer extraño dentro de nuestros textos y no ser algo tan común dentro del mundo de la Torá, sin embargo, los libros más místicos nos abren un mundo completamente maravilloso sobre lo que significan y lo que son los metales, como lo que son las piedras, los colores, los vegetales también, los 7 árboles famosos, etc. Pero ahora estamos en el tema de los metales, ¿okay? Y es así como el oro es mencionado acá en la Torá, junto con otros 5 más. No están mencionados los 7. La alquimia habla de 7 metales, incluyendo al mercurio, que acá no está presente, no está mencionado. Puede ser, es una posibilidad de pensar, del hecho a que el mercurio en hebreo lo llamamos caspit, o sea que es algo que proviene de la palabra kesef, por el color, no por la forma, no la forma, sino más bien por la apariencia externa. Es algo muy parecido al kesef, a la plata, y es por eso que lo llaman caspit. Entonces probablemente esté incluido dentro del kesef, ¿okay? Como una especie de derivado del kesef. A veces no es lo mismo, pero de punto de vista de la apariencia es así, y eso hace que tal vez la Torá no lo haya mencionado en forma aparte y lo haya mencionado únicamente el kesef. ¿Bien? Además, como estamos hablando de utensilios hechos de metales, es un poco complejo hacer utensilios de mercurio. Sin embargo, de estos 6 que nosotros encontramos en la Torá, cada uno de ellos tiene una característica profunda dentro del mundo místico.
El zahav, el oro, debido a su tono, debido a su color, representa el din, representa todo aquello que es la gvurá, todo aquello que es la fuerza, ya sea interna como la fuerza del pensamiento y la fuerza de la división que es necesaria en el análisis, o sea, la fuerza de poder analizar, que es dividir cosas para poderlas calificar y para poderlas estudiar. Mientras que el kesef, la plata, debido a su color, representa el gesed, o sea, representa el amor, representa la posibilidad de podernos unir, la posibilidad del acercamiento está dada precisamente en este metal, en el kesef. De allí y del hecho de que el oro está conectado con el becerro de oro, es que normalmente casi todos los objetos de metales que ingresan dentro de lo que conocemos como judaica estén más bien en el kibún de la plata y no del oro. Las copas de kiddush, las Hanukiot, etcétera, todo gira en torno más a un tono de plata actual y no de oro, a pesar que en el Bet HaMikdash, en el templo, la menorá era de oro, el arca de la alianza estaba revestido en oro y todos los kelim estaban hechos de oro. Pero así fue el mensaje que Akadosh Baruj Hu quiso plasmar en el Mishkan, en el tabernáculo y después en el templo, de la necesidad de la comprensión, la necesidad del análisis justamente dentro del espacio sagrado, y es por eso que el oro lo representa, el din, la capacidad del intelecto de poder dividir, de poder definir, de poder estructurar, sistematizar, etcétera, todas esas actividades que son tan necesarias también en el mundo espiritual, precisamente y tal vez más en el mundo espiritual que en otros. Estos son los dos metales principales, el oro representando el din y la plata representando el gesed. Sin embargo, tenemos otros metales como el nehoshet, el cobre, que se identifica con el tiferet, o sea, con la parte estructural intermedia. Tenemos el barzel, que es como una especie de derivado de la fuerza, derivado de aquello que es din, más en el sentido de la acción, de llevarlo a cabo, y por lo tanto está en el cab de la izquierda, en el sentido del mebatzea, del que hace la actividad del din. Tenemos el estaño, que de alguna forma está conectado con el gesed en el sentido de la fuerza que se necesita para poder hacer que permanezca precisamente la voluntad de la unión, la voluntad del amor necesita permanencia y el estaño lo da. Y está en nuestra lista el oferet, o sea, el plomo, que está conectado con el yesod, o sea, está conectado con las fuerzas de la estructura, con las fuerzas de la base que da posibilidad a que un edificio se pueda mantener. No olvidemos que las medidas, la plomada, que era un elemento, un instrumento con el cual se medía de alguna forma el equilibrio de los edificios, tiene algo que lo relaciona precisamente con el plomo, el yesod, la base. Estos son algunos de los principios muy, pero muy superficiales, entre comillas, de los metales mencionados en la Torá en esta parasha. Habíamos dicho que estos metales representan un mundo, que es el mundo de la alquimia, el mundo del alquimista. Y tenemos un texto que conocemos todos, que es un texto bastante interesante, profundo y práctico, que este libro se llama Chovot HaLevavot, o sea, las obligaciones que tiene el corazón, los corazones, dice Bemet, porque se refiere a que tenemos que servir a Kadosh Baruj Hu
con todos nuestros corazones, con todas nuestras inclinaciones, siendo esta también la buena y también la mala. Tenemos que estar conectados con Akadosh Baruj Hu. Y en este libro, que está dividido en Shearim, está dividido en puertas, portales, por los cuales se ingresa y la persona se comienza a acercar a Kadosh Baruj Hu. Uno de estos portales se llama Sha'ar HaBitachon, la puerta de la confianza en Hashem, puerta de la confianza en Kadosh Baruj Hu. Y en la introducción a este Sha'ar, Rabbeinu Behaye, que es el autor del Jobot HaLevavot, que él lo escribe en árabe y después alguno de los Tibonim lo traduce al hebreo, en Sha'ar HaBitachon el Rab nos quiere señalar algo. Nos trae una imagen de un sabio, del sabio de su época, que la quiere contrarrestar, que la quiere poner frente a un Ishma Amin, a una persona que sea Yere Shamain, a una persona que sea un temeroso de Dios. Y curiosamente, el sabio que él escoge como la descripción más alta de lo que puede ser un erudito entre las naciones del mundo es la imagen del alquimista. Y el alquimista lo pone en contraposición con el Yireh Hashem. Hay que entender la profundidad de la comparación, porque acabamos de estudiar que la Torah misma nos trae, por ejemplo, el hecho de que los Keilim, que son de metales específicos que están mencionados acá en la Torah, en la Parashá de Matot, o sea, la Torah misma, deben pasar por un procedimiento de purificación para ingresar a la propiedad de Israel. Y este proceso es un proceso que pasa a través del fuego. E incluso la Torah misma dice Azahab, o sea, tiene que ser solo y únicamente el metal. Por lo tanto, hay que limpiar primero el metal de todas aquellas cosas que se hayan adherido al metal que no sean el metal mismo. O sea, indica de una u otra forma el trabajo sobre el metal. Y obviamente el trabajo sobre el metal es lo que da pie finalmente a lo que conocemos como la alquimia. Las leyendas que hablan de la búsqueda de una piedra filosofal para poder transformar todos los metales en oro, no es ahora nuestro tema en este punto, a pesar que sí existe ese cab, esa dirección. Sin embargo, lo importante acá es entender cuál es la comparación que quiere hacer Rabbeinu Behaye entre el alquimista y el Yireh Hashem, cuando de todas formas parte de lo que el Yireh Hashem hace es alquimia o trabajo sobre los metales. Vamos a referirnos a una de las comparaciones que él trae, la primera. Él dice así, Rabbeinu Behaye dice en el Sha'ar HaBitachon, Tejilatán, el comienzo, Shebaal Achimia, Baal Achimia, o sea, el alquimista es Baal Achimia, el dueño de la química, serían nuestros términos, que Tzarich le devarim meyuchadim la melajá. Necesita cosas específicas para su trabajo. Lo yukmar lo davar zulatam. No va a poder terminar nada si no las tiene, o sea, el alquimista necesita una serie de elementos para poder realizar otras cosas. Necesita esto, necesita los metales precisos, necesita el fuego preciso, necesita el calor necesario, necesita instrumentos, la fragua, necesita el tanur, así se llama, con el nombre en hebreo, el horno con el cual se calientan los metales dentro del mundo de la alquimia. Todo eso lo necesita. Velo yematzen bejolet. Y no siempre los va a encontrar. O sea que él está supeditado a la posibilidad del alquimista, supeditado a la posibilidad de encontrar los implementos de su trabajo o no. Si no los tiene, lo yukmar, lo davar. Si no los tiene, no va a poder terminar nada, no va a poder hacer nada si no tiene el tanur, no va a poder nada si no tiene el instrumento para avivar el fuego, etc. Beaboteach ba Elokim,
Pero sin embargo, el Yireh Hashem, la persona que tiene confianza en Akadosh Baruj Hu, muftach lo mikol siva misivot haolam. Torpó, o sea, el toref de él, el alimento de él, lo que él necesita, muftach lo, le está prometido, le está asegurado, mikol siva misivot haolam, de todo tipo de causas, de las causas que hay en el mundo. Como está escrito, Lema'an odiachá, kilo al halech levado y adam, no solamente de pan vivirá el hombre, bejule. O sea, está diciendo así, las necesidades del alquimista son total y absolutamente necesarias en ese sentido para poder realizar su trabajo. Sin embargo, el Yireh Hashem está muftach, lo que su trabajo se realiza. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre. Eso quiere decir que incluso si al Yireh Hashem le carece de alguna u otra provisión, eso no mengua su Avodat Hashem. O sea, la Avodat Hashem es totalmente espiritual. Por lo tanto, si hay algo que a él no lo completa aún, esto no debería perjudicar su Avodat Hashem. Estamos hablando de los niveles más altos. En cambio, el alquimista, todo él necesita de esos instrumentos. Si no los tiene, no va a poder realizar nada. ¿Bien? Esa es la comparación que él nos quiere realizar, nos quiere hacer. ¿A qué podemos aludir con este punto? A lo siguiente. Si bien el alquimista necesita de todo esto para poder realizar su trabajo, sin eso no hay trabajo, el Yireh Hashem, o planteado de otra forma, si el Yireh Hashem mismo es un alquimista, ¿qué va a ocurrir con él? Va a ocurrir una cosa muy particular, que incluso que en momentos específicos no tenga todos los implementos para realizar su trabajo, de todas formas, él está batuaj, que Kadosh Baruj Hu se los va a entregar. O sea, Yireh Hashem es una persona que tiene un bitajón, que tiene una seguridad de que a pesar que ahora no todas las posibilidades están dadas, a Kadosh Baruj Hu de alguna manera o en algún momento se las va a entregar. Y probablemente incluso no a él, y probablemente no incluso en su Gilgul, y probablemente no incluso en su generación, pero va a llegar. O sea, ese bitajón en una perspectiva holística, clara, general en el mundo, un alquimista que no tiene la confianza en algo mayor a él, se va a sentir frustrado de que si no tiene todos los implementos, si falta una tenaza en el tanur, ya no va a poder realizar lo que él quiere realizar. Este punto es muy importante porque habíamos comenzado diciendo que los metales yacen en el vientre de la tierra, o sea que los metales son parte del mundo creado por Hashem. Y esto es muy importante tenerlo presente. Incluso que se dedique el sabio a la alquimia, él sabe que finalmente lo que está sobre todo eso es el creador. Y el creador le da a la persona ese intelecto para poder introducirse en todos los mundos hasta el último de ellos, que es el mundo mineral, para poder en ese mundo también ver la presencia del creador. Pero para poderla ver se necesita también bitajón, o sea que si todo hoy día no está, en un momento, Besrat Hashem sí va a estar.